Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 10 de julio. El título de nuestro devocional de hoy es El propósito divino para el gobierno. Y el texto que vamos a leer es 1 Pedro 2, 13 y 14. Y dice así: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí el apóstol Pedro nos pide sujeción a las autoridades. Es importante, lo hablábamos el otro día, que como cristianos tengamos respeto por aquellos que gobiernan, que no desconozcamos su autoridad, entendiendo que esa autoridad que ellos han recibido viene de parte de Dios. Por tanto, Dios respalda esa autoridad que Él mismo ha delegado. De ninguna forma el Señor nos va a justificar si somos rebeldes a una autoridad, a un gobernador, a alguien que está allí en eminencia y que Él ha colocado. ¿Te das cuenta, no? No importa si esa persona es mala, el Señor la ha puesto ahí. Porque a veces nosotros tenemos esa idea de que cuando alguien es malo, ya no tiene autoridad para decirme qué tengo que hacer. Y es verdad que cuando una persona empieza a hacer cosas inapropiadas, pierde su autoridad moral y su credibilidad. Está bien, ¿no? Porque es verdad también que hay personas que en el gobierno son muy creíbles y demuestran mucha capacidad de gestión y demuestran que saben lo que están haciendo y que saben hacia dónde están yendo. Entonces uno incluso puede estar de acuerdo con lo que ellos hacen. Pero otros, no, otros son un desastre, para decirlo de alguna manera. Son personas a las que ya nadie les cree y en las que nadie confía. Pero a pesar de eso, el Señor no nos da el derecho a nosotros de desobedecer o de desconocer la autoridad de esa persona, porque Él la ha puesto ahí y a su tiempo les pedirá cuentas. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a leer a MacArthur, vamos a entrar un poquito más en el tema de hoy. Dice, uno de los papeles ordenados por Dios para el gobierno es para que restrinja el mal mediante la colocación de miedo suficiente en los corazones de los malhechores. Esto dice Romanos 13:3. Pablo escribe así, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Y esto, bueno, es lo esperado, ¿no? El gobierno debiera mostrar severidad con los delincuentes, con cualquier acto que rompa las leyes de la nación. Para eso está ahí, para decirle al malo que si anda mal, si hace mal, si se porta mal, bueno, va a sufrir las consecuencias. Y ese temor que debiera generar el castigo tendría que hacer que el malo desista de su maldad. Y para eso está allí, ¿no? Para eso Dios colocó gobernantes. El pecado en medio del mundo necesita ser contenido, porque los malos son malos, porque han permitido que el pecado se desarrolle ¿no? con mucha fuerza en ellos. Y los ha empujado a cometer actos que atentan contra la propiedad o contra la vida de otros. El gobierno debiera decir, no, esto no se permite en nuestro territorio, vamos a ser justos, vamos a respetarnos, vamos a tratar de vivir en paz. Para eso está el gobierno allí y para eso debe infundir miedo, debe infundir temor, incluso terror en aquellos que son malvados. Entonces, cuando hablamos de terror, en la escritura, la palabra terror viene de la misma raíz que nos da el término fobia. Las autoridades civiles deben producir este tipo de miedo en la vida de los que perpetran el mal. El gobierno apropiado no va a infundir temor en aquellos ciudadanos que realizan buenas obras, sino en los que rompen la ley y van en contra del prójimo. Allí es donde el gobierno debe aplicar su rigor, su fuerza. Pero los que se portan bien no debieran tener ningún tipo de problemas con el gobierno.
esto debiera ser así. Evidentemente vos me vas a decir, bueno, pero sabemos que no es así. Sabemos que los malos andan, ¿no?, como tranquilos por la calle. Y muchas veces los que tienen miedo son los buenos. Y este es el gran problema, ¿no? Porque en realidad el gobierno debiera ser una fuente de profundo temor en aquellos ciudadanos desobedientes e infractores de la ley que se dedican a esa categoría de obras malas, ¿no? Que llamamos obras malas, las que dañan al prójimo. El gobierno debiera producir esto. De hecho, a lo largo de la historia, incluso el más malo de los gobiernos que ha habido ha sido de alguna manera un impedimento para los delitos graves, como el asesinato, la violación y el robo. O sea, ningún gobierno ha dicho, miren, denle con todo, métanle que no hay ningún castigo. Todos han propuesto castigos a este tipo de actos. Vuelvo a decir, especialmente a los más graves. Incluso las dictaduras, ¿sí? Incluso las dictaduras, los sistemas totalitarios. Y aunque es difícil, ¿no?, justificar cómo ellos hacen las cosas, sí es verdad que tienen mano dura con los desobedientes. Por supuesto, ¿no? Lo hacen de maneras extremas, pero lo hacen. Por eso muchos dicen, y pastor, cuando estaban los militares estábamos mejor. Bueno, yo no sé si estábamos mejor o peor. Lo que sé es que el gobierno que tenemos es el que debe arreglar el problema. No necesitamos un gobierno que para arreglar una cosa desordene otra. Siempre andamos con la sábana corta nosotros, o tapamos los pies o la cabeza. Y esto no debiera ser necesario. Por supuesto, uno dice, bueno, pero ¿qué quiere? Perfecto el gobierno no va a ser. Hay corrupción, hay gente mala, y sí, los que mejoran una cosa empeoran otra. Normalmente es así. Pero bueno, acá es donde nosotros como creyentes debemos entender que somos representantes de Dios en medio de nuestra nación y tenemos que orar por ella, para que sea el Señor el que nos dé sabiduría y el que tenga misericordia y nos dé buenos gobernantes. Ahora, eso no quiere decir que esos gobernantes deban ser cristianos, porque incluso el más impío, el más mundano de los gobernantes, tiene un conocimiento básico de moralidad. Y cada hombre y cada mujer nace con un conocimiento innato del bien y del mal. Y ese conocimiento es la base de la conciencia humana. Está bien, ¿no? En todos, en los que se han convertido al Señor y en los que no lo han hecho. O sea, el ser humano tiene la capacidad de llevar esto medianamente ordenado en cuanto a lo moral. Ahora, por supuesto, el hombre no puede quitar de en medio el pecado. El pecado va a seguir estando ahí. Está bien, ¿no? Solo Cristo resuelve el pecado. Por eso nosotros tenemos que entender en dónde estamos parados como creyentes, ahora sí, y qué debemos buscar. El gobierno no va a resolver el problema de la maldad del mundo, pero sí debe regular el desarrollo de esa maldad a través de castigos necesarios que busquen la paz de los ciudadanos sobre los que ellos gobiernan. Y la iglesia es la que debe predicar a Cristo para que las personas se conviertan y ahora sí, al conocer al Señor, ellos puedan ser libres de la atadura del pecado. Y cuanto más paz tengamos para predicar el Evangelio, bueno, con mucha más libertad lo vamos a poder hacer. Por eso hoy la iglesia debe dedicarse a orar por sus gobernantes, por los de su nación. Y por supuesto, debemos ser los primeros en acatar las normas que ellos imponen. Si no lo hacemos, estamos contribuyendo al desarrollo de la maldad y no estamos en contra de ella. Recordá que nunca vas a contribuir desobedeciendo. Nunca. Incluso cuando lo hagas a un gobernante malo. Cuando vos digas, no, pero es malo, entonces yo no le voy a hacer caso porque es malo. Cuando vos desobedezcas
vas a estar contribuyendo al desarrollo del mal. Porque esa persona está ahí, porque Dios la colocó. Y cuando yo desobedezco a la autoridad puesta por Dios, a Dios mismo estoy desobedeciendo. ¿Está bien? Recordemos, hermanos, la anarquía es desastrosa. Cuando cada uno hace lo que se le canta, lo que le parece, esto termina mal. Y para evitar eso, Dios estableció un gobierno humano que frene a los malhechores y a los delincuentes. Tratemos de no convertirnos nosotros como cristianos en ese tipo de personas. Yo sé que vos decís, no, pero ¿cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo vamos a convertirnos en delincuentes? Lo que pasa es que, claro, no estamos de acuerdo porque el gobierno es impío, porque el gobierno hace mal. Bueno, está bien. Y yo puedo estar de acuerdo con eso, claro. Pero dejemos que Dios sea el que juzgue, no nosotros. Nosotros hagamos lo que debemos hacer. Porque si hacemos lo que debemos, el Señor nos va a recompensar. Recuerden esto que Jesús decía: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nunca estas dos cosas se oponen entre sí. ¿Está bien? Porque el Señor ha permitido que el gobierno tome cierto lugar y cierta autoridad sobre las personas, incluso sobre sus hijos, que están dentro de la nación que ese gobernante está dirigiendo. Entonces, nunca el Señor nos va a decir a nosotros que seamos rebeldes a las personas que Él mismo puso sobre nosotros. Yo sé que algunos de ustedes dicen, bueno, pero pastor, ellos son malos, yo no los voté tampoco. Y entonces, ¿por qué tengo que hacer caso? Bueno, no es por ellos, hermanos, evidentemente, no es por ellos, es por Dios. El Señor los puso ahí. Entonces, confiemos también en que el Señor va a procurar el bienestar de sus hijos y los va a proteger, ¿sí?, de las injusticias, porque Él es justo y es un Dios bueno y un Padre amoroso que nos ama. Amén. Ahora, ¿has visto, no?, cuáles son las consecuencias de un gobierno que no logra frenar el mal? Seguro que sí. Por lo menos si vivís en Argentina, las has visto. Yo creo que esto ocurre en todo el mundo. Hermanos, oremos por nuestro gobierno. Oremos por las personas que nos dirigen. Que tengan la sabiduría necesaria para frenar el mal. Porque si no, la gente sufre. La iglesia sufre. Y nosotros esperamos tener paz para seguir predicando la palabra del Señor. Porque el problema es el pecado y la gente necesita oír el evangelio. Amén. Yo te mando un saludo grande, un abrazo, ¿sí? Dios te bendiga mucho.